¿Qué tal? Hoy nos sumergimos en los archivos de la historia para entender un patrón que ha marcado a una nación por más de 200 años. Hablamos del ciclo del poder en Venezuela. A ver, los últimos acontecimientos en Venezuela han puesto al país en la mira de todo el mundo, ¿no? Pero, para muchos, lo que está pasando ahora se siente familiar, como si fuera un eco del pasado. Y claro, la pregunta que surge es, ¿por qué la historia de Venezuela parece repetirse así, una y otra vez? Y bueno, la respuesta, como se imaginan, no está en las noticias de hoy. Para entender de verdad el presente, tenemos que viajar al pasado. Hay que mirar una historia de 200 años, una historia política bien compleja que se remonta al nacimiento mismo de la República. Solo ahí vamos a encontrar las raíces de sus crisis. Y si ponemos la lupa, si miramos con atención, hay una idea que salta a la vista, una idea que ha definido esta historia, una obsesión que ha perseguido a líderes de todo tipo, ¿eh? Da igual si eran liberales, conservadores, de derecha o de izquierda. Es esa idea, ese deseo casi irrefrenable de perpetuarse en el poder. Entonces, ¿por dónde empezamos este viaje? Pues por el principio, con la figura más grande de todas, Simón Bolívar. Pero ojo, porque es justo aquí, con el mismísimo Libertador, donde nos topamos con la primera y quizás la más grande paradoja de toda esta historia. Porque, a ver, por un lado está el Libertador, el héroe de la independencia, una figura de talla mundial, ¿no? Pero por otro lado está el aspirante, el hombre que una vez que saboreó la victoria, sintió una atracción tremenda por el poder absoluto. Quería el control total. Y esto no es una opinión, ¿eh? No es una interpretación moderna. Él mismo lo dijo. Quería ser presidente vitalicio. O sea, gobernar para siempre. El hombre que liberó naciones quería convertirse en un gobernante eterno. Y es aquí, justo en este punto, donde arranca todo el ciclo. Pensemos en el tiempo. ¿Cuánto duró en el poder? En total, sumando su liderazgo en Venezuela y en la Gran Colombia, fueron casi 14 años. 14 años. Eso, en esa época, sentó un precedente potentísimo para todos los que vinieron después. ¿Y después de Bolívar, qué pasó? Pues Venezuela no encontró la paz, para nada. Al contrario, el país entró en una larguísima era dominada por los caudillos. Esos hombres fuertes, casi siempre militares y dueños de tierras, que básicamente veían el país como si fuera su propia hacienda. Y miren, la historia de esa época está llena de estos nombres. Primero, José Antonio Páez, el caudillo conservador que dominó la escena por décadas. Después, los hermanos Monagas, con su dictadura familiar liberal. Y más adelante, el general Juan Vicente Gómez, que impuso un régimen militar que duró, una eternidad. Pero aquí viene lo interesante, la fórmula del caudillo. ¿Cómo le hacían para quedarse en el poder sin, digamos, romper las reglas a la vista de todos? Era un truco de 3 pasos. Paso 1. Tomar el poder. Paso 2. Entregárselo a un amigo, a un aliado de confianza. Y paso 3. Regresar al poder justo después. Así, se perpetuaban de forma indirecta. El caso de los hermanos Monagas es increíble, el más descarado de todos. Gobernaron más de 10 años simplemente pasándose la silla presidencial. Primero el hermano mayor, José Tadeo, luego el menor, José Gregorio, y después, adivinen qué, volvía el mayor. Una dictadura familiar, literal. Pero, a ver, no todo fue así. Este ciclo de autoritarismo no duró para siempre. Hubo una pausa. A mediados del siglo XX, Venezuela logró romper con ese pasado de forma radical. Y lo que vino después fue un período que se convirtió en un verdadero sueño democrático, una inspiración para toda la región. Fueron 40 años. 40 años de democracia estable desde 1959 hasta el 99. El país se volvió un ejemplo para toda Iberoamérica. Había estabilidad, alternancia en el poder, respeto a las instituciones. De verdad parecía que ese viejo ciclo por fin se había roto. Y vimos pasar a presidentes como Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Rafael Caldera, Carlos Andrés Pérez, en fin, varios. Líderes de distintos partidos que llegaban con el voto de la gente y, lo más importante, entregaban el poder pacíficamente cuando terminaba su tiempo. La alternancia era lo normal, no algo raro. Pero la historia tenía guardado un giro inesperado. A finales del siglo XX, ese fantasma del poder eterno, el que creíamos enterrado, regresó. Y regresó con una fuerza tremenda, encarnado en un nuevo líder, uno muy carismático. Hugo Chávez. Ganó las elecciones en 1999 de forma totalmente democrática, pero una vez en el poder, empezó a aplicar su propio método para consolidarse:
Paso 1. Reformar la Constitución para permitir la reelección. Luego, paso a paso, fue tomando control del Congreso, del Tribunal Supremo, de los órganos electorales, desmanteló, pieza por pieza, todo el sistema de contrapesos que había funcionado por 40 años. Y aquí es donde la historia da escalofríos. Chávez se quedó en el poder hasta que murió, en 2013. ¿Saben cuánto tiempo es eso en total? Casi 14 años. 14 años, prácticamente el mismo tiempo que su gran ídolo, Simón Bolívar. El ciclo no solo había regresado, se había cerrado para volver a empezar de nuevo. Y todo esto nos trae de vuelta a hoy, al presente, y a preguntarnos, ¿qué sigue? ¿Esta historia no tiene fin? ¿Acaso esta nación está condenada a repetir este patrón una y otra vez? Pues, después de Chávez, el ciclo continuó. Su sucesor, Nicolás Maduro, tomó el mando y gobernó desde 2013, extendiendo el mismo proyecto político por más de una década. La continuidad, vaya, estaba asegurada. Ahora, alejémonos un poco para ver la foto completa. Los números son brutales. De más de 200 años de historia, Venezuela ha vivido unos 160 años bajo gobiernos autoritarios y caudillos. Y en democracia, apenas unos 40. Hagan la cuenta. Es como si por cada año de democracia hubieran tenido 4 de autoritarismo. La balanza, está claro, se inclina muchísimo hacia un lado. Y todo esto nos deja con una última pregunta, una reflexión final. ¿Este deseo de perpetuarse en el poder, esta sed de no soltarlo nunca, es algo exclusivo de Venezuela? ¿O será en realidad un rasgo mucho más profundo, una especie de herida histórica que recorre a toda o a casi toda Iberoamérica?